Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y estoy seguro de que a ustedes también, después de descubrirlo. Vamos a desgranar el secreto de la conexión entre Mert y Afra. Si han oído bien, esos dos nombres que tanto resuenan en el mundo del espectáculo y que, al parecer, guardan un vínculo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Si son fans de las historias que te tocan el corazón, de esas que te hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la magia que puede surgir entre dos personas, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que hacen que su conexión sea tan especial, tan magnética, y que sin duda, nos deja a todos sin aliento. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta fascinante exploración, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a hablar de Mert y Afra, dos nombres que han estado en boca de todos, pero ¿cuál es realmente la clave de esa química tan palpable? No se trata solo de sonrisas perfectas para las cámaras o de momentos puntuales que vemos en redes sociales. Hay algo más, algo intangible pero poderosamente presente. Para entender su conexión, debemos mirar más allá de lo superficial. Pensemos en sus inicios, en cómo se conocieron. A menudo, las grandes historias de conexión nacen en los momentos más inesperados, en proyectos compartidos, en intercambios de miradas que dicen mucho más que palabras. ¿Fue en un set de rodaje compartiendo la intensidad de una escena que requería una complicidad profunda? Quizás en un evento social, donde las circunstancias permitieron que sus mundos chocaran de una manera que los cautivó. La chispa inicial es importante, es ese primer destello que enciende la curiosidad y la atracción, pero lo que realmente solidifica una conexión, lo que la transforma de algo efímero a algo duradero y profundo, es la evolución. Es el proceso de conocerse, de descubrir las capas ocultas, de aceptar las imperfecciones y celebrar las virtudes. Y en el caso de Mert y Afra, esa evolución parece haber sido una obra maestra de la conexión humana. Lo que he podido observar y recopilar, a través de innumerables entrevistas, apariciones públicas y sutiles gestos que no pasan desapercibidos para los observadores atentos, es que su relación se nutre de un profundo respeto mutuo. Y esto se nota, chicos. Se nota en cómo se escuchan, en la forma en que uno parece genuinamente interesado en las palabras y pensamientos del otro, incluso cuando se trata de temas que podrían parecer mundanos. Se nota en cómo se apoyan en sus respectivos proyectos, incluso cuando sus caminos profesionales parecen ir en direcciones distintas, o cuando uno está enfrentando un desafío o una crítica. Verlos interactuar, ya sea en entrevistas conjuntas donde las respuestas se entrelazan de forma natural, o en momentos más privados que llegan a nuestros ojos a través de indiscreciones bien intencionadas o instantes capturados por la prensa, transmite una autenticidad asombrosa. No es una relación forzada, no es algo que parezca construido para las cámaras o para la aprobación pública. Se percibe una genuina admiración por las cualidades del otro, por su talento artístico que los ha llevado a donde están, por su forma de ver la vida, por su resiliencia ante las adversidades. Es como si se vieran reflejados en el otro, no en un espejo de ego, sino en un espejo que potencia lo mejor de cada uno. Y hablando de ver la vida, creo que comparten una visión del mundo bastante similar, o al menos, se complementan de una manera hermosa y enriquecedora. Es como si sus diferencias, si las hay, no fueran barreras insalvables, sino puentes que les permiten entenderse aún mejor, explorar nuevas perspectivas y enriquecer mutuamente sus experiencias. En este mundo tan rápido y a veces superficial, donde las relaciones pueden ser tan volátiles como una noticia viral, encontrar a alguien que comparta tus valores fundamentales, que entienda tus aspiraciones más profundas, que comprenda la presión y la pasión que conlleva el mundo del espectáculo, y que además te impulse a ser mejor, a crecer, a alcanzar tu máximo potencial, es un tesoro incalculable. Y Mert y Afra parecen haber encontrado precisamente eso el uno en el otro. La forma en que uno habla del otro, incluso cuando el otro no está presente, revela esa admiración sincera y ese conocimiento íntimo que va más allá de las apariencias. Mencionan logros profesionales con orgullo, hablan de superaciones personales con empatía, recuerdan momentos difíciles con una comprensión profunda, y siempre, lo hacen con un tono de admiración y apoyo incondicional. Otro aspecto fundamental de su conexión, que a menudo pasa desapercibido para el público general pero que es vital para cualquier relación sólida, es la comunicación.
Y no me refiero solo a lo que escuchamos en entrevistas cuidadosamente guionizadas, sino a esa comunicación no verbal que es tan reveladora, tan honesta. Las miradas que se cruzan, esas miradas que parecen decir 1000 palabras sin pronunciar una sola, las sonrisas cómplices que nacen de una broma interna o de un entendimiento mutuo, la forma en que se colocan cerca del otro, buscando instintivamente esa cercanía física que denota comodidad y seguridad, todo ello habla de una confianza que solo se construye con el tiempo, con la vulnerabilidad compartida y con una comunicación abierta y honesta, incluso en los momentos de desacuerdo. En sus interacciones públicas a menudo se les ve riendo juntos, compartiendo anécdotas que sugieren una historia compartida, y hay una ligereza en su relación, una jovialidad contagiosa, que demuestra que a pesar de las presiones de sus carreras, saben cómo disfrutar de la vida y de la compañía del otro. No se toman a sí mismos demasiado en serio, y esa capacidad de reírse juntos, de encontrar humor en las situaciones, es una señal de madurez y de una conexión saludable. Pensemos también en cómo han manejado la atención mediática. Con toda esa exposición, con tantos ojos puestos sobre ellos, con la constante lupa de la prensa y las redes sociales, no es fácil mantener una conexión auténtica y privada. Sin embargo, Mert y Afra parecen haber logrado crear una burbuja de privacidad y de respeto mutuo que les permite seguir adelante sin dejarse afectar por el ruido exterior, por las especulaciones infundadas o por las comparaciones constantes. No veo que busquen la controversia, no veo que utilicen su relación como un gancho para la fama o para generar titulares. Más bien, parece que su conexión es un refugio, un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, lejos de las presiones y las expectativas de la industria. Esta capacidad de proteger su intimidad es un testimonio de la solidez de su vínculo y de su compromiso el uno con el otro. Además, su apoyo mutuo en sus carreras individuales es digno de admiración y un pilar fundamental de su conexión. Cuando uno tiene un proyecto importante, un estreno de película, el lanzamiento de una nueva serie, o incluso un desafío personal en su carrera, el otro está ahí para celebrarlo con efusividad, para promocionarlo con entusiasmo en sus propias plataformas, para mostrar ese orgullo palpable que sienten por los logros del otro. Esto no es solo ser pareja, es ser un verdadero equipo, un sistema de apoyo incondicional. Y en el competitivo y a menudo solitario mundo del entretenimiento, tener a alguien que sea tu mayor fan, que crea en ti incondicionalmente, y que al mismo tiempo pueda ser tu crítico más constructivo, alguien que te ayude a crecer y a mejorar, es una ventaja invaluable. Es una relación que potencia el desarrollo individual mientras fortalece la unión. ¿Y qué hay de esa chispa, de esa atracción que va más allá de lo intelectual y lo emocional? Sí, claro que existe y es casi palpable cuando se les ve juntos. Se percibe en esa energía vibrante que irradian, en esa electricidad que parece recorrer el aire cuando están cerca. No se trata de una atracción superficial o basada únicamente en la apariencia física, sino de una que parece venir de lo más profundo, de la resonancia de almas afines. Quizás sea esa mezcla única de inteligencia aguda, de talento artístico desbordante, de bondad genuina, de un sentido del humor compartido y chispeante. Es una combinación de cualidades que, cuando se alinean perfectamente en dos personas, crea una conexión verdaderamente hipnótica, un magnetismo irresistible. Y es esa hipnosis, ese magnetismo, ese algo inexplicable pero poderoso, lo que nos deja a todos sin aliento, observando con fascinación. Podríamos especular eternamente sobre los detalles íntimos de su relación, sobre las conversaciones que tienen en privado, sobre los pequeños gestos que definen su día a día. Sin embargo, lo que podemos ver y sentir desde afuera, a través de sus interacciones públicas, de sus declaraciones y de la energía que irradian, es suficiente para entender la profundidad de su vínculo. Es una conexión basada en la admiración mutua, en el respeto profundo, en una comunicación abierta y honesta que trasciende las palabras, en un apoyo inquebrantable que fortalece sus individualidades y en, por supuesto, un amor que parece ser la base sólida y el motor de todo ello. No es una relación de película de Hollywood, donde todo es perfecto y sin conflictos. Es una relación real, con sus altibajos, con sus momentos de alegría desbordante y seguramente con sus desafíos y pruebas, pero siempre con esa base sólida de afecto genuino, de entendimiento mutuo y de un compromiso compartido. Y es precisamente esa autenticidad, esa genuinidad que irradian, lo que hace que su historia sea tan inspiradora para tantos de nosotros. Nos recuerdan que las conexiones verdaderas, esas que te cambian la vida, que te nutren el alma, que te hacen sentir visto y amado por quien realmente eres, se construyen con paciencia, con esfuerzo consciente, con dedicación diaria y sobre todo con un amor sincero y desinteresado. Nos demuestran que incluso en medio de la fama,
de la exposición constante y de las presiones de una industria tan demandante como la del entretenimiento, es posible encontrar a esa persona con la que puedes ser vulnerable, con la que puedes crecer y evolucionar como individuo, y con la que puedes construir un futuro sólido y compartido. Su secreto, si se puede llamar así, no es un truco de magia o una fórmula secreta. Es en esencia la aplicación de principios universales de una buena relación, elevados a un nivel excepcional por la calidad de las personas que son, por su madurez emocional, por su capacidad de amar y ser amados plenamente. Así que, para resumir, el secreto de la conexión de Mert y Afra, esa que nos deja sin aliento y nos hace suspirar de admiración, radica en una combinación magistral de profundo respeto mutuo, una admiración sincera y profunda por el talento y la persona del otro, una comunicación abierta, honesta y fluida que abarca tanto lo verbal como lo no verbal, un apoyo inquebrantable y entusiasta en sus carreras individuales y en sus vidas personales, y esa chispa inconfundible, ese magnetismo especial, que solo surge de la verdadera compatibilidad, de una resonancia entre almas. No es algo que se pueda fingir, no es algo que se pueda simular a largo plazo. Es algo que se siente, que se ve en la forma en que interactúan, en la energía que comparten, y que en su caso, es extraordinariamente poderoso y cautivador. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro análisis de la conexión de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los matices de su relación y que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar estos aspectos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, y espero que les haya aportado una nueva perspectiva sobre lo que hace que una conexión sea realmente especial. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado ustedes también esa conexión especial entre Mert y Afra? ¿Qué aspectos de su relación les parecen más destacables o inspiradores? ¿Hay algo más que crean que contribuye a su vínculo? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir sobre estos temas tan interesantes con ustedes. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y han encontrado valor en él, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían disfrutarlo o que son fans de ellos, y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no perderse nada. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de descubrimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.